La paz de Dios para cada uno de ustedes en esta noche. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Este es su servidor, el pastor Luis Morales, de la iglesia aquí en San Antonio, Texas, Iglesia de Dios Palm Heights. Y continuamos en este estudio, ¿verdad? Que ya varias semanas, hemos estado estudiando, ¿verdad? El libro de los Gálatas a través de las lecciones de estudios dominicales de nuestra iglesia. Y en esta tarde o en este día tenemos la lección número 12 que se titula Libres en Cristo. Lección número 12 que se titula Libres en Cristo, y el lema de la clase para hoy es: vivimos en amor y libertad debido al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Así que vamos a orar en este día para que el Señor dirija nuestras mentes, dirija nuestras palabras, ¿verdad? Y esta lección o este estudio de la palabra sea de bendición para sus vidas. Te damos gracias, Señor, en este precioso día que tú has creado para nosotros, donde desde al despertarnos, al abrir nuestros ojos, pudimos ver cómo tu misericordia se renovó para con nosotros y nos dio una oportunidad más, Señor amado, de poder glorificarte, poder exaltarte y poder invocar tu nombre, Señor amado. Gracias te damos en este precioso día porque tu salvación se muestra para con nosotros una vez más y podemos disfrutarla, Señor amado. Dios mío, que esta reflexión o este estudio de esta palabra llegue a los corazones, Dios mío, de cada uno de los que nos están escuchando o viendo a través de estos medios. Y que tu palabra, Señor amado, llegue a lo profundo de sus corazones y transforme nuestras mentes. Y que nosotros no seamos simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Para comenzar, ¿verdad? Quiero dar un pequeño resumen de las clases pasadas, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle, pero sí hemos estado hablando de la gente de Galacia, ¿verdad? En el libro de los Gálatas, un grupo de gentiles conversos que Pablo, el apóstol Pablo, se ganó para Cristo, ¿verdad? Y les enseñó el evangelio. Y estas personas abrazaron la fe del evangelio de Jesucristo y habían recibido no solamente salvación por aceptar por fe a Jesucristo en sus corazones, sino que también habían sido justificados a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y estas personas de Galacia vivían libres, vivían en esa libertad, gloria sea al Señor, que nosotros también vivimos en Cristo, ¿verdad? Porque ya no estamos sujetos a nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? O a los rudimentos de un pasado como vivíamos antes. Ahora disfrutamos de una libertad, ¿verdad? De ser justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y este grupo de personas gentiles, creyentes nuevos, ¿verdad? De Galacia, no solamente habían abrazado la fe en Jesucristo, no solamente habían estado, ¿verdad?, gozosos de haber sido justificados por la fe en Cristo Jesús, sino que muchos de estos rechazaban cualquier intento o cualquier enseñanza, ¿verdad?, de judaizantes que se levantaban en estos tiempos para enseñar cosas completamente falsas, ¿verdad? Pero un grupo grande fue seducido, fue confundido por este tipo de legalismo, por este tipo de falsas enseñanzas de estos judaizantes que todavía no comprendían lo que era vivir libres en Cristo o la libertad que Cristo ofrece, ¿verdad? Al nosotros poder abrazar la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ser no solamente salvos, sino justificados, como les dije en un principio. Así que este grupo de personas de Galacia, estos cristianos creyentes nuevos, el apóstol Pablo los compara
coro le hacía al Señor como unos corredores, como unas personas que están corriendo, ¿verdad? En una carrera, pero que de repente su carrera, ¿verdad?, es interrumpida o es bloqueada por aquellos que son sus competidores, ¿verdad? O aquellas personas que quieren tratar de que tú no ganes, de que yo tampoco gane, ¿verdad? Y entonces estos competidores que quieren intentar que tú no ganes y que yo no gane, Pablo los llama los falsos maestros judaizantes, que vinieron a confundir totalmente a estos gentiles creyentes nuevos de Galacia. Y déjeme decirle, llegó un punto donde la mayor parte de ellos fueron confundidos, fueron seducidos y se apartaron y se alejaron, ¿verdad?, de las enseñanzas que el apóstol Pablo los había instruido, ¿verdad?, a través de la fe en Jesucristo, y que por la fe en Cristo somos justificados, ¿verdad? Así que este grupo de personas había sido confundido, seducido por estos judaizantes falsos maestros, que a través de estas falsas enseñanzas, ¿verdad?, ellos se tornaron y se alejaron. Por eso Pablo, en los primeros capítulos hasta ahora, que vamos a entrar en el capítulo número 5, pero en los primeros capítulos Pablo está asombrado, Pablo está atónito, porque tan rápido, después de haber recibido la fe en Cristo Jesús, tan rápido se habían alejado, tan rápido se habían dejado confundir. Él les dice: habéis comenzado en el espíritu, pero ahora termináis en la carne. También les dice en una cierta manera, ¿verdad?, tal vez un poco dura, pero era en la manera en que Pablo los estaba exhortando, y les dice: oh Gálatas insensatos, que se dejaron confundir, ¿verdad?, por estas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y qué interesante que a través de este tipo de lección, o a través de este tipo de estudios, yo creo que la palabra de Dios también nos habla a nosotros, porque aún en estos tiempos, en medio nuestro hay falsos maestros, hay falsos profetas que vienen a tratar de implementar o de educarnos con unas enseñanzas totalmente falsas o contrarias a la palabra de Dios. Y es triste decirlo, que aún hasta muchos cristianos, aún muchos de los que ya en algún momento de sus vidas han abrazado la fe, de alguna manera u otra han sido confundidos y seducidos por enseñanzas que no solamente falsos profetas o falsos maestros, ¿verdad?, los tratan, ¿verdad?, a través de educaciones confundirlos, sino que, quién sabe, a través de otros programas, a través de la televisión, que a través de la radio, ¿verdad? A veces escuchamos tantas cosas y no sabemos verdaderamente, después de un tiempo de haber escuchado tanto, no sabemos ni aún cuál es la verdad, ni en dónde estoy parado, ni cuál es el verdadero fundamento, ¿verdad? Y Pablo es lo que confronta, Pablo es lo que está exhortándole a esta gente de Galacia, a esta gente que habían abrazado la fe en Cristo Jesús en un momento dado, ¿verdad? Son a estas personas que Pablo quiere, ¿verdad?, de alguna manera u otra abrirle los ojos, y que ellos vuelvan a la fe en Cristo Jesús, y que ellos vuelvan y se tornen al Señor, ¿verdad? Y no estén bajo, como decía él en los primeros capítulos, que no estéis ya bajo el yugo de la esclavitud, porque aquellos que vivimos, o aquellos, ¿verdad?, como él les decía, aquellos que viven bajo el yugo de la esclavitud, estamos bajo maldición. Así que todas estas cosas estaban pasando, ¿verdad?, en esta región de Galacia, sobre estos cristianos, ¿verdad?, de Gálatas, que Pablo sí había ganado, ¿verdad? Y hoy, en el capítulo 5, que es el fundamento bíblico para la lección, que se titula Libres en Cristo, mira cómo comienza Pablo en el capítulo 5. Voy a leer algunos versos y voy a estar brincando, así que usted preste atención. Dice Gálatas capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo
que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está sola, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué interesante esta palabra, ¿verdad? Habla de la ley, de estar bajo la ley, que no estemos bajo la ley, ¿verdad? Porque ya nosotros experimentamos y somos participantes de una libertad en Cristo, ¿verdad? Y quiero darte este contexto del Antiguo Testamento para que me vayas entendiendo. Cuando Pablo le hablaba a estas personas de Galacia, les decía y los llevó hasta Abraham. Les dijo y los instruyó y les dijo: antes que Dios estableciera la ley, Dios había hecho un pacto de bendición para con Abraham. Y le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y mire lo interesante de todo esto, que la palabra de Dios dice, allá en Génesis, dice que por cuanto Abraham creyó en esta promesa que Dios le estaba haciendo, le contó por justicia. Así que desde antes que Dios estableciera la ley, ya Dios había hecho un pacto porque que a través de la fe y aquellos que abrazáramos la fe íbamos a ser justificados. Ahora, Pablo también les enseña a esta gente que no lo malinterpretaran, porque la ley tiene su propósito. Cuando Dios estableció la ley, Dios tenía un propósito. Y en la clase pasada lo pudimos ver, que la manera en que Dios estableció la ley y el propósito que Dios estableció la ley era a causa de las transgresiones, y para que nos diéramos cuenta, o para que esta gente también, ¿verdad?, de Galacia o la humanidad entera se diera cuenta que nosotros habíamos pecado y que la ley era para descubrir el pecado, pero que al mismo tiempo, esto es bien grandioso, porque Pablo les decía, la ley fue establecida para dejarte saber que venía un Salvador. Pero es interesante porque el apóstol Pablo lo trata de esta manera. Y dice en la clase pasada
que la ley fue establecida hasta que viniese la simiente de quien era la promesa, o por quien era la promesa. Y esta simiente, obviamente, a través de la escritura, a través de las generaciones, nos vamos a dar cuenta que la simiente era Cristo mismo. Así que la ley fue establecida para que el pueblo, la humanidad, nos diésemos cuenta de que íbamos a necesitar un Salvador. Una, para ser salvos. Dos, para ser perdonados de nuestros pecados. Y número tres, para ser justificados. Justificados a través del sacrificio y la obra redentora de Cristo Jesús. Pablo les decía, la ley no salva. La ley simplemente fue establecida para que nos diéramos cuenta que necesitábamos un Salvador. Y Pablo, a través de este tipo de enseñanzas que le decía a los Gálatas, y hoy esta enseñanza es para nosotros también, y nos deja muy claro que como únicos usted y yo somos salvos, es a través del sacrificio y la obra redentora de Cristo Jesús. Así que hoy la clase, ¿verdad? Libres en Cristo. Pablo les quería dejar saber muy claro a estas personas que se puede vivir libres en Cristo, que tenemos que cuidar, tenemos que mantenernos firmes en el conocimiento, aleluya, de que somos justificados a través de Cristo, a través de la fe, gloria sea al Señor. Así que esta exhortación que Pablo les estaba dando, como les comenté al principio, no era para todo el mundo, porque no todos habían sido engañados, no todos habían sido confundidos o seducidos por estas falsas enseñanzas de estos judaizantes, ¿verdad? Pero los que habían aceptado este tipo de falsas enseñanzas, que se habían apartado de Cristo, para ellos era esta enseñanza, ¿verdad? Porque Pablo les decía, una fe mixta, un fundamento o una creencia mixta, que creas que por la ley eres salvo y también creas que por la fe en Jesucristo también puedes ser salvo. Pablo les decía, no se les olvide que aquellos que viven bajo la ley están viviendo en maldición. Porque acuérdense, como les decía en las clases pasadas, si usted verdaderamente quiere vivir la ley, o aquellos judíos quieren vivir la ley no es simplemente 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte de Sinaí. Los judíos, el pueblo judío tiene más de 600 leyes que tienen que cumplir, y a través de las lecciones hemos visto cómo eruditos, cómo gente que se dedica a este tipo de estudios han llegado a la conclusión, y a través de la misma palabra nos damos cuenta de que ni aún mismo los judíos pueden cumplir a perfección la ley. En alguna manera están fallando, en alguna manera están incumpliendo la ley. Por eso es que Pablo les da fuerte y los exhorta fuerte a esta gente de Galacia, a estos gentiles nuevos, y les dice, ¿por qué se dejaron confundir? ¿Por qué ahora están creyendo como estos judaizantes que la fe en Cristo no es solamente, aleluya, o a través de la fe no es suficiente poder alcanzar salvación para nuestras vidas y ser justificados? Sí, a través de la fe en Cristo somos justificados y somos participantes de la salvación, porque esta salvación no depende de la ley. Esta salvación no fue establecida a través de la ley, no. Esta fe, esta justificación de la que le hablo a través de la fe en Cristo Jesús, fue establecida mucho antes, como les dije, a través del pacto que Dios mismo hizo con Abraham, ¿verdad? En aquel entonces, allá en Génesis. Así que Pablo utiliza expresiones, utiliza frases, ¿verdad? Que tal vez usted dirá, pero wow, Pablo las utilizó y fueron tal vez duras, se escucharon duras, pero mire cómo Pablo les hablaba. Pablo les decía, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Como les dije, no tratemos de que a través de la ley podamos experimentar salvación, porque
no va a ser posible. La gracia a través del sacrificio de Cristo, la gracia que el Señor nos ofrece a través de aceptar su obra redentora, ¿verdad? Y su sacrificio en la cruz del Calvario, es como único. Usted y yo se nos ha dado la oportunidad de experimentar salvación, de experimentar ser justificados y ser perdonados de nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Así que nosotros por fe, o aquellos que abrazan la fe, se nos ha catalogado como unos cristianos que desde aquel momento que aceptamos a Cristo y abrazamos la fe, somos ya hechos hijos de Dios. Ya somos parte de la familia del Señor. Y aquí la circuncisión no tiene nada que ver con todo esto. La circuncisión no tiene que ver nada con la salvación ni el crecimiento espiritual. Así que aquellos, tengamos mucho cuidado, porque aquellos que optan, aquellos que toman la decisión de seguir la ley, mira esto, aquellos que optan por seguir la ley para establecer su justicia delante de Dios, aquí el escritor lo cataloga como que son personas aborrecibles, porque no solamente quieren vivir bajo la ley, sino que rechazan la gracia o el camino de la gracia preparado y revelado por Cristo mismo, y también permiten o buscan o provocan que otros se aparten de la fe en Cristo Jesús a través de esta gracia, ¿verdad? Y los atan o los esclavizan, perdón, no me salía la palabra, para que vivan bajo la ley, porque dicen o enseñan que solamente la ley es como único o a través de cómo pueden ser salvos. Así que esta gente de Galacia estaba corriendo. Pablo los compara como unos corredores que están en una carrera y esta carrera es interrumpida. Esta gente se llaman, ¿verdad?, los que interrumpen la carrera, ¿verdad?, o los que nos interrumpen en nuestra carrera, se llaman, ¿verdad?, o Pablo los llama los maestros falsos, ¿verdad? Y este tipo de enseñanzas falsas que estos maestros falsos traen, ¿verdad? Pablo les dice, ¿verdad?, y lo trae en comparación como la levadura, ¿verdad? Y muchas de las veces cuando escuchamos el término la levadura, ¿verdad?, en la palabra de Dios, el término levadura se usa para ilustrar el mal, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad? Y dentro del pecado y del mal, Pablo al decirle, ¿verdad?, que estos falsos maestros le meten levadura a esta carrera o a este plan, ¿verdad?, o al pan, significa, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, que otros caigan en el mal o en el pecado, o confundidos puedan apartarse de las verdades. Así que Pablo, al escuchar todo este tipo de información, porque acuérdense, en la clase pasada habíamos dicho que Pablo escribe esta carta desde otro lugar. Pablo no está con esta gente. Pablo simplemente les está escribiendo porque recibió información de todas estas cosas que estaban pasando en Galacia, ¿verdad? Y él decide, ¿verdad?, escribirle porque él estaba atónito, él estaba perplejo de que tan rápido se habían apartado, ¿verdad?, de las enseñanzas de la fe en Cristo Jesús. Así que Pablo tenía grandes expectativas, Pablo tenía grandes, ¿verdad?, gloria sea al Señor, una mentalidad positiva para esta gente, ¿verdad?, de que fueran salvos y de que, acuérdense, Pablo se los ganó para Cristo. Es como en las clases pasadas Pablo decía que él los parió, ¿verdad? A través de dolores de parto, él los parió, él se los ganó para Cristo. Y él no iba a dejar de pelear por esta gente, él no iba a permitir que otros vinieran a engañarlos y a seducirlos y hasta que confundirlos de tal manera que no pudieran ser salvos o experimentar, ¿verdad?, nuevamente la salvación. Así que Pablo, ¿verdad?, tenía eso en mente, ¿verdad?, y los amaba de tal manera que entonces decide escribirle
Porque si Pablo no les amara, él no les escribía. Y yo creo que de esa misma manera, cuando nosotros como ministros o como instrumentos o vasijas en las manos del Señor enseñamos la palabra, predicamos la palabra y hasta a veces insistimos a las personas para que vuelvan a la palabra, para que vuelvan al Señor, para que se tornen a su Salvador, es porque les amamos y no queremos que se pierdan, sino que vengan, ¿verdad? A través del perdón, a través del arrepentimiento, vengan al conocimiento una vez más verdadero, ¿verdad? Y a la fe que es en Cristo Jesús. Así que de este amor era que también Pablo, ¿verdad? En la libertad que él les hablaba, de que pudieran vivir en la libertad de Cristo y no bajo la ley, ¿verdad? O la maldición, o esclavizados, ¿verdad? Bajo este yugo, ¿verdad? Él les decía, Pablo les decía, a libertad Cristo nos ha llamado. Y nosotros los cristianos somos llamados a vivir una vida libre, a vivir una vida de libertad. Pero Pablo les decía muy claro, la vida libre que usted y yo vamos a vivir no es una libertad cualquiera. No es una libertad para tomarlo como excusa de querer vivir como querramos. No, las Sagradas Escrituras nos ordenan cómo debemos de vivir. La palabra de Dios nos enseña claramente cómo podemos vivir libres, pero libres en Cristo, ¿verdad? Y no tener por excusa cualquier comportamiento pecaminoso que queramos practicar en este caminar de nuestra vida. Así que Pablo les enseñaba, Pablo se los exhortaba, y es lo mismo que hoy yo les exhorto a ustedes y a mí mismo me lo exhorto. Vivamos libres, pero no en un libertinaje donde podamos hacer o queramos hacer lo que nos parezca bien o nos venga en gana. No, tenemos que vivir como la palabra de Dios, ¿verdad? Nos manda, ¿verdad? Y dentro de esta libertad, Pablo les decía, hay que vivir en amor, hay que vivir, amarse el uno al otro, hay que abrazarnos como hermanos, como familia, ¿verdad? Y él decía, y todo esto se basa, gloria sea el Señor, en amar a tu prójimo como a ti mismo, en procurar el bien para tu hermano, procurar el bien para tu prójimo, para tu vecino. Y él les decía, aquí se resume la ley, ¿verdad? Y déjame decirle, también les decía, las enseñanzas de Jesús muestran cómo el mismo Jesús nos envía y nos manda a que debamos de amar a nuestro prójimo, de que debamos de amar, ¿verdad? Y que tengamos nosotros los hijos de Dios, los creyentes, tengamos la habilidad de amar a todos por igual, a nuestro prójimo. Aún la Biblia nos enseña a que debemos de amar hasta nuestros enemigos. Así que Pablo les hablaba fuerte, pero les hablaba con amor. Pablo les hablaba tal vez un poco duro, pero era a través de los lentes del amor de Cristo Jesús. Así que Pablo les decía, ¿saben qué? La ley todavía tiene su valor. La ley todavía tiene su importancia. Gloria sea al Señor. Pablo les decía y Pablo establecía que la sabiduría santa de la ley, escuche esto, porque Pablo no era que olvidaba la ley de la palabra de Dios, de la ley de Cristo. No, Pablo no olvidaba todas estas cosas, pero mire lo que Pablo les decía. Pablo establecía y les decía a los Gálatas, y es lo mismo que a través de la enseñanza de hoy le digo a cada uno de ustedes. La palabra santa de Dios lo que hace es que nos da sabiduría para que nosotros vivamos una vida santa delante de Dios. ¿Vieron cómo es posible vivir la palabra de Dios? ¿Cómo es posible vivir, gloria sea al Señor, ¿verdad? En armonía, en amor, ¿verdad? Y no tener que vivir en enemistad, no tener que vivir, ¿verdad? En pleitos con nuestro vecino o con nuestro prójimo. No, esa no es la intención de la palabra.
Esa no es la intención de nosotros ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús, no. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús para que amemos también a nuestro prójimo, no solamente, no a través de las obras, sino a través de la fe. Así que Pablo les dice también, ¿verdad? Y con esto voy a estar cerrando. Pablo les dice que, y les exhorta en una batalla, en una pelea, donde el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu, ¿verdad? Y Pablo les dice, y es lo que nos dice el autor también en esta lección, ¿verdad? Y es lo mismo que les podemos enseñar a través de las Escrituras. Si nosotros nos sometemos a la dirección del Espíritu de Dios que mora en nosotros y dependemos de su poder continuamente, nosotros no tendríamos necesidad de vivir una vida en pecado. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo dependemos completamente de la dependencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a llevar a caminar en una vida santa, en una vida de que aunque fallemos, porque todavía batallamos con esta carne, pero que haya un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, porque eso es lo que el Espíritu de Dios nos va a mandar a hacer. Así que en esta lucha entre el Espíritu y la carne, o la carne en el Espíritu, Pablo le hace una lista, gloria sea el Señor, de las obras de la carne, o de las manifestaciones de la carne, ¿verdad? Y ustedes las pudieron haber escuchado cuando leímos la lectura de la palabra del Señor. Y estas manifestaciones o estas obras de la carne son llamadas, yo creo que usted bien lo sabe y yo, ¿verdad? Son llamadas o vienen o se originan simplemente de nuestra naturaleza pecadora. La naturaleza pecadora que a consecuencia del pecado, cuando entró por primera vez, en la humanidad, es con la cual nosotros nacemos como humanos. Así que estas obras, gloria sea al Señor, son personas o son obras, que si todavía permanecen en nosotros, ahora que ya tenemos el Espíritu de Dios y que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, si todavía estas obras de nuestra naturaleza pecadora permanecen en nosotros, entonces nosotros, Pablo les decía a los Gálatas, y es lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros no vamos a heredar el reino de los cielos. Porque ninguna de estas cosas va a poder entrar en el reino de los cielos. Muy claro, el salmista lo decía, ¿y quién entrará en el lugar santo? ¿Y quién morará en su morada santa? El salmista lo decía, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Así que de esta manera Pablo les dice, ¿saben qué? Hay que vivir en el Espíritu. No podemos darle lugar a la carne. No podemos darle lugar a la carne y hay que entrar a depender totalmente del Espíritu, y a través del Espíritu es como único vamos a poder vivir libres. Aleluya. Por eso la lección de hoy se llama Libres en Cristo. Y como único usted y yo y la gente de Galacia, a cual Pablo les estaba exhortando, íbamos o se podía vivir libres en Cristo, era a través de la autoridad, dirección y guianza del Espíritu de Dios. Y ahora, no solamente Pablo les da una lista de las manifestaciones o las obras de la carne, sino que también le da una lista de que a través del Espíritu, cómo el Espíritu se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Y eso lo llamamos el fruto del Espíritu. Y él les decía, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Y la palabra de Dios nos dice, contra tales cosas no hay ley. Así que no podemos vivir bajo la ley. Tenemos que vivir
libres a través de Cristo, a través de poder abrazar la fe en Jesucristo y que podamos encontrar y saber que la salvación no era solamente para los judíos, sino que la salvación era para todas aquellas familias, como la promesa que le hizo Dios a Abraham, en las cuales creyeran en la misma palabra o en el Salvador que venía a través, ¿verdad?, de la persona de Cristo. Así que hoy, en este precioso día, yo quiero que usted viva libre. Yo quiero que usted viva en libertad. No libertad para hacer lo que usted quiera, sino libres para ser dirigidos por el poder de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Así que espero que esta enseñanza haya sido, verdad, de bendición para tu vida y que haya llegado a lo profundo de tu corazón, y que desde hoy en adelante, si todavía no le hemos dado un lugar o un espacio al Señor a que obre en nosotros y que su Santo Espíritu se manifieste con poder, dale la oportunidad para que veas. Te aseguro, porque yo lo hablo por experiencia propia, te aseguro que tu vida no va a ser igual, va a ser diferente. Así que vamos a orar para terminar en este día, ¿verdad? Y te motivamos a que te sintonices, ¿verdad? O puedas vernos, ¿verdad?, en la próxima lección. La próxima lección se titula Instrucciones para la vida cristiana. Vamos a estar hablando todavía en el libro de los Gálatas, capítulo 6, ¿verdad?, para cerrar este libro de los Gálatas. Así que te invitamos a que también puedas sintonizarnos o a través de un video, ¿verdad?, puedas vernos a través de este estudio. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias en este día, porque por tu palabra tú nos enseñas, tú nos muestras, tú nos abres los ojos, abres nuestro entendimiento, y a través de la fe en Cristo Jesús, a través de tu Espíritu, nosotros podemos comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo quieres que nosotros vivamos. Enséñanos, Dios amado, por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas, en lo que te hemos fallado, Señor amado. Te pido perdón también, y juntos, aquellos que nos ven y mi persona, juntos pedimos perdón, Señor amado, para que tú puedas llegar a nuestra vida y con nuestro corazón arrepentido y humilde que venimos delante de ti, tú puedas hacer una obra preciosa en nuestras vidas y nosotros podamos comenzar a vivir libres en ti, Jesucristo, no sujetos a nuestra vieja manera de vivir o esclavizados bajo la ley o el pecado, sino que podamos vivir libres en ti. Te damos las gracias y en Jesucristo hemos orado. Amén y amén.